la quinta exposición de primera carta a los Corintios. Vamos a primera carta de los Corintios, primera de Corintios capítulo 4, pero ahora el versículo 18. Vamos a leer capítulo 4, la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18 al 21. Después vamos a continuar con el capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 18. Dice así la palabra del Señor: mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Así terminaba Pablo. Por lo menos nosotros tenemos dividido en capítulos, el capítulo 4. Pero continúa diciendo el mismo apóstol Pablo, la misma palabra de Dios. Capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante. En mi Biblia dice el título, en mi Biblia puede variar ese título. Un caso de inmoralidad juzgado. Dice el versículo 1 del capítulo 5 de Primera de Corintios: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Versículo 4 en adelante voy a continuar leyendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? El último versículo que voy a leer, el 13, dice: porque los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. El apóstol Pablo, desde el capítulo 1, del versículo 10, hasta el capítulo 4, versículo 21, no lo busque, solamente quiero dar una referencia. El apóstol Pablo lidió con el pecado de la iglesia de Corintios, pero con la sabiduría del mundo que había en la iglesia de los Corintios. Había una sabiduría instalada en el pensamiento de los corintios que estaba impidiendo conocer la voluntad de Dios, y eso también producía una influencia en la conducta de ellos, cómo se conducían ellos como cristianos. Eran cristianos porque se congregaban, no vamos a evaluar si eran verdaderamente cristianos o no, algunos, pero era la iglesia del Señor, porque el apóstol Pablo fue a hablarle, pero la conducta de ellos no parecía de cristianos.
Pero ahora en el capítulo 5 Pablo comienza a tratar con un pecado, el pecado de la carne. Podríamos decir que el primer pecado que trató el apóstol Pablo en la iglesia fue un pecado intelectual, la sabiduría del mundo, el pensamiento filosófico, pensar como los del mundo, como los incrédulos, pero estar dentro de una iglesia y escuchar palabra de Dios. El pecado de la carne, que tenía que ser disciplinado. El pecado de la carne que la iglesia no disciplinaba. Esa relación, existe una relación, por eso cité el primer pecado que trató el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Era un pecado intelectual, podríamos decir, pero que producía una gran influencia en la manifestación para pecar en la carne. Porque no se trataba solamente de pensamientos, sino también que ese pensamiento llevaron a los corintios a cometer un pecado de abominación, podríamos decir, como era el incesto, como era la fornicación, la perversión sexual. Esa relación de la sabiduría del mundo con la inmoralidad sexual, la relación de la sabiduría del mundo y la falta de disciplina en la iglesia, todo estaba relacionado. El pecado que el creyente cometía, un pecado de incesto, estaba prohibido por las leyes romanas, pero era aceptado por la iglesia de Jesucristo. Fíjese qué contradicción tan grande. El pecado no solamente era el pecado de la iglesia de los Corintios, que trataba el apóstol Pablo, no era solamente aquel ofensor, aquel pecador, aquel que entraba, dice, del brazo con la mujer que había sido la mujer de su padre, con su madrastra, pero estaba prohibido en la ley de Dios. Alguien quizás está pensando, bueno, pero no hay una ligación de sangre, pero la palabra de Dios en Levítico nos encarga, en Levítico 18:8, dice que ese es un incesto. Aunque no haya una relación sanguínea, está totalmente prohibido por la ley de Dios. Para Dios era como si el hijo tiene una relación sexual con su madre. Fíjese qué perversión tan grande. Pero la iglesia de Corintio aceptaba ese pecado de incesto, ese pecado de fornicación. El apóstol Pablo no solamente corrige al pecador, sino principalmente a la congregación, a las autoridades, al pastor de la iglesia, al gobierno de la iglesia, a los ancianos de la iglesia. La gente corrupta, la sociedad corrupta de Corinto, del primer siglo, no aprobaba ni toleraba el incesto. Estaba penado por la ley. Pero la iglesia de Cristo sí la toleraba. ¿Cómo puede ser que una iglesia local que tiene como propósito extender el reino de Dios, ganar las almas para Cristo, cómo puede ser que una iglesia local permita ese tipo de pecado? Cuando ese pecado traspasa las paredes de la iglesia local y la sociedad se entera y sabe que en esa iglesia donde se predica el evangelio son tolerantes a un pecado tan perverso como el incesto. ¡Qué contradicción! Algunos comentarios dicen que probablemente se debió a la orientación filosófica y a su amor por la sabiduría humana. Ellos relacionaban o racionalizaban el comportamiento de los hermanos creyentes. Ellos confundían la gracia con el libertinaje. Confundían la tolerancia con la paciencia de Dios, la tolerancia al pecado con la paciencia de Dios y con el amor de Cristo. Fíjese qué confusión tan perversa. Confundir la gracia como una licencia para pecar deliberadamente. Y confundían la paciencia de Dios con la tolerancia. O sea, en otras palabras, si a alguien le preguntaban por qué no exhortan, por qué no disciplinan a esa persona que está o a esas personas que están cometiendo ese pecado tan visible, tan evidente, quizás ellos habrán argumentado, nosotros somos liberales, nosotros somos de la gracia, no somos legalistas, como a veces nosotros mismos argumentamos eso, erradamente. ¿Por qué no disciplinan ustedes, hermano, a ese ofensor?
porque hay que tener paciencia como Dios tiene paciencia de nosotros. Dios aborrece la tolerancia al pecado. El apóstol Pablo nos está dejando claro eso en este pasaje de la Escritura. La iglesia toleraba la inmoralidad. El gran pecado de la iglesia corintia, el apóstol Pablo comienza diciéndole, de cierto, en el capítulo 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. El pecado de incesto, como dijimos hace rato, estaba prohibido por la ley. Ni los gentiles aceptan eso, pero ustedes como cristianos sí aceptan. El pecado de la fornicación. En el original la palabra fornicación, en el griego es porneia, de ahí viene la palabra pornografía. Se refiere a todo tipo de perversión sexual, todo lo sexual que no está encuadrado en las Escrituras. Pero a veces, quizás los corintios, eso no dice en la Escritura, pero déjenme que yo pueda suponer, habrán dicho, pero si hay amor no es pecado. Pero qué contradicción tan grande es esa. Porque el que demostró, la única demostración real de amor fue la de Dios cuando envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Entonces no podemos llamar a un pecado que es por amor, justificar ese pecado que es por amor. Es una contradicción, es una aberración, es una ofensa a Dios, porque Cristo murió por nuestros pecados. Hace un par de semanas atrás celebramos la Cena del Señor. La Cena del Señor justamente recordamos el sacrificio de Cristo. Cuando comemos el pan, Jesucristo le dijo a su discípulo, tomad y comed, este es mi cuerpo que por ustedes ha sido molido, partido por nuestros pecados. Entonces no puedo yo argumentar, yo ni nadie, justificar el pecado que es por amor. Bueno, eso pasaba con los corintios. Un pecado prohibido en la sociedad corrupta e incrédula, aceptado en la iglesia de Cristo. Hoy actualmente se escucha en las calles, cuando alguien está desilusionado con las iglesias, y yo escuché varias veces que dicen, no, en las iglesias se comete peores pecados que en el mundo. No es nuevo eso, porque vemos que en los corintios sucedía eso. Pero no solamente que la persona entraba con su madrastra, sino que la congregación se sentían orgullosos de ellos. Quizás ellos se jactaban de ser liberales, de ser progresistas, con un pensamiento progresista y abierto, cuando sabemos que la palabra de Dios no se sujeta a ninguna cultura, ni a ninguna moda, ni a ningún pensamiento filosófico, ni humanista. La palabra de Dios es el consejo de Dios. Ese pensamiento pagano, ese pensamiento errado, ese pensamiento tan, no encuentro otro adjetivo para describirlo, fue llevado por el orgullo justamente de ellos, de esa iglesia. Esa iglesia, el apóstol Pablo en el capítulo 4 2 veces usó una palabra, ustedes están envanecidos. En el capítulo 5 usó una vez la palabra, ustedes están envanecidos. Después usó la palabra que no se jacten. O sea, es claro ver que la iglesia pecaba de soberbia, orgullo. Un teólogo puritano dijo que el orgullo es la puerta que abrimos nosotros en nuestro corazón para que entre Satanás. El orgullo es la puerta por donde entra Satanás. El orgullo abrió una puerta en la iglesia corintia que los llevó a pecar de una manera considerable. Me quedé sin adjetivos. Primero Pablo quiero hacer un repaso por los pecados que el apóstol Pablo trató con la iglesia de los corintios. La sabiduría del mundo se había instalado en la iglesia. Esa sabiduría del mundo, ellos se sentían como los más sabios de todos y tenían los mejores líderes.
Ellos estaban encolumnados con los mejores líderes y había competencia entre ellos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, no, yo soy de Cefas. El orgullo. En el capítulo 5 vemos que trató el pecado del incesto. El pecado del incesto. Y ese pecado del incesto les llevó a que la iglesia sea juzgada como una iglesia pasiva para corregir. La pasividad de la iglesia para disciplinar al ofensor, al pecador. Pero después se desprende otro pecado. ¿Vieron cuando un pecado trae a otro pecado? Después ese otro pecado trae a otro. Y ya después ya no hay un pecado ni dos. Son una multitud de hábitos pecaminosos. El incesto, la pasividad, la obstinación y la falta de arrepentimiento. Ellos se sentían orgullosos de ser una congregación liberal y no legalista. La causa de la ceguera espiritual esencialmente fue la arrogancia. Como les recordé que 2 veces Pablo en el capítulo 4 los usó la palabra de están envanecidos en el capítulo 5 una vez. John MacArthur decía que cuando dejamos de escandalizarnos, cuando el pecado ya no nos escandaliza, perdemos una fuerte defensa en protección del mismo. O sea, cuando el pecado ya no nos escandaliza, ya, en otras palabras, cuando naturalizamos el pecado, cuando ya nos da igual. Es como si bajamos las defensas y entran mucho más pecados. Cuando en la iglesia permitimos un pecado, ya es natural. Después decimos, no, si él peca, yo también. Y la iglesia pierde la santidad. Y MacArthur también cita a una persona, Alexander Pope. Dice, el vicio es un monstruo, escuche bien lo que dice, muy interesante. El vicio es un monstruo con un semblante tan espantoso que cuando lo vemos, lo aborrecemos. No obstante, al verlo a menudo, nos familiarizamos con su rostro, lleva primero a soportarlo, luego a tenerle pena, después a abrazarlo. Primero nos escandalizamos, después de verlo tan continuamente ya nos acostumbramos, ya no nos parece tan malo. Después ya tenemos pena, después ya lo abrazamos. Creo que hay un síndrome de Estocolmo, ¿no? Cuando el secuestrado se enamora del secuestrador. Ocurriría eso con el pecado, cuando primero el pecado es malo, después lo vemos, no es tan malo. Después ya amamos al pecado. Por eso es importante, alguien también dijo, si no destruimos el pecado, Él nos destruirá a nosotros. No subestimemos al pecado, hermanos. El pecado, la paga del pecado es muerte. Sigue siendo dañino el pecado. El pecado más sobresaliente en la iglesia de los Corintios podríamos decir que era la tolerancia al pecado y la falta de corrección. Fíjense, la tolerancia y la falta de corrección podríamos decir que superó al pecado de incesto, al pecado incestuoso. Porque vemos que Pablo enfatizó más en la iglesia que no amonestaba y corregía y toleraba al pecador. Es como le dijeron, bueno, vos, hermano creyente, estás pecando, pero acá hay algo más grave, que la iglesia no te está corrigiendo. Eso no tiene que, eso como pastor a mí me tiene que producir una inquietud muy grande. Y usted dice, bueno, es tu responsabilidad, pastor. Ahora yo le doy la responsabilidad a ustedes también, como iglesia. Pero voy más allá quiero compartir esta carrera con todos, con los que somos cabeza de hogar. Tenemos una familia y no corregimos el pecado en nuestra casa, en nuestros hijos. Lo aceptamos.
Estamos cometiendo el pecado que cometió aquel sacerdote llamado Elí. No sé si recuerdan en el Antiguo Testamento, cuando Dios le amonestó por medio de Samuel que él no era estorbo para el pecado de sus hijos. La soberbia y la arrogancia quizás nos hacen, dice, no, este consejo no es para mí. Yo vine a buscar otra palabra. No, esto no es para mí, esto es para el pastor, esto es responsabilidad del pastor que tiene que disciplinar, que tiene que corregir, que tiene que expulsar al pecador si no se arrepiente. La iglesia es un cuerpo, no está compuesta solamente por el pastor. El pastor tiene una gran responsabilidad, claro que sí. Pero que la soberbia no nos haga sordos a este consejo. Los que tenemos hijos para corregir, los que estamos frente a un hogar, tenemos que disciplinar. La Biblia dice que si el pastor no disciplina su casa, ¿cómo va a disciplinar la iglesia? Fíjese que me estoy predicando a mí mismo. La iglesia de Corintios, fíjese que no me deja de sorprender. Créame que alguna vez o varias veces he predicado el capítulo 5, pero a medida que uno más le estudia, más luz nos da el Señor. No solamente no se avergonzaron por el pecado, sino que estaban envanecidos. La palabra en el original denota con el pecho inflado, hinchados, orgullosos de ser así. No estaban avergonzados, estaban orgullosos. Eso es por la arrogancia, no nos olvidemos. No quiero ser reiterativo, repetir. La arrogancia, el orgullo, la soberbia nos puede llegar a hacer sentir orgullosos de nuestro pecado. Nos deja ciego, espiritualmente hablando. En vez de estar envanecidos, dice Pablo, no deberían estar más bien lamentándose, y la palabra que usa en el original es la misma que se usa cuando dice endechar, llorar en un velorio. Deberían estar llorando como si hubiera muerto alguien, lamentarse por el pecado, no estar envanecidos. ¿Hace cuánto que no nos sentimos doloridos, angustiados por el pecado? A veces justificamos todo, nuestra mente siempre busca argumentos humanos para justificar el pecado y no llevarnos al arrepentimiento, ¿no? Por eso es muy importante el conocimiento de la palabra de Dios y la comunión con Dios en oración, para que el Espíritu Santo nos recuerde su palabra y esa palabra nos confronte con nuestros pecados y podamos arrepentirnos. Pero si tenemos un corazón endurecido, jamás va a ocurrir eso. Pablo exhorta a la iglesia a tomar una decisión. Pablo exige a la iglesia que debe tomar una decisión. La iglesia no lloraba, no se angustiaba por el pecado, sino se sentía feliz. Pero el apóstol Pablo, como apóstol de Cristo, le pide a la iglesia que juzgue tal situación. Y llega a decir, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado que tal, ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. Dice Pablo, yo ya le juzgué. Ahora ustedes deben juzgarle, él dice en el versículo 3. El apóstol Pablo ya había llegado a un veredicto. El apóstol Pablo ya había juzgado al pecador y a la iglesia. La palabra que se usa cuando dice yo ya he juzgado es la palabra crino, que es juzgar con veredicto, y no anacrino, que es cuando se dice juzgar, pero es escudriñar, discernir. Aquí había juzgado, había evaluado y había llegado a una conclusión. ¿Y cuál era esa conclusión del apóstol Pablo? ¿Cuál era ese veredicto? Primero,
Antes de decir el veredicto de Pablo, quiero darle cierto argumento que Pablo juzgó con el conocimiento de la palabra de Dios y lleno del Espíritu Santo de Dios, como apóstol de Cristo. El veredicto fue excomulgarlo, expulsarlo de la iglesia, entregarle a Satanás para la destrucción de su carne. Esto no suena como si fuera una iglesia de Cristo, la iglesia de amor. No, pastor, ¿qué me está diciendo? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Expulsarlo de la iglesia. Aquel pecador que no se quería arrepentir, que persistía en el pecado. Obstinado, no quería cambiar de actitud. Si no se arrepentía, expulsarlo de la iglesia. Entregarlo a Satanás. ¿Qué? ¿Iban a llamar a Satanás que se lo lleve? Tenemos que entender que en lo espiritual hay dos mundos, dos reinos, el reino de las tinieblas con Satanás, el reino de la luz, el reino de Cristo, donde está la iglesia. Si sale de la iglesia, entra el reino de las tinieblas. Yo pensaba que quedaba en libertad, ya podía hacer lo que quería. No. Eso dicen lo que creen, lo que ignoran la Escritura. Que quede sin la cobertura de la iglesia, a fin de que su carne sea destruida, dice. El versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hermanos, esto, a veces, quiero que el Señor me dé sabiduría para poder expresar lo que tengo en mi corazón. A veces tenemos muy en poco la iglesia. Y no quiero la iglesia, no digo el pastor, a la iglesia. La iglesia, el Salmo 133 dice que allí, donde los hermanos se reúnen en paz y armonía, que eso es que es tan agradable para Dios, termina el capítulo 133 del Salmo cuando dice, allí envía el Señor bendición y vida eterna. La iglesia, la institución creada por Dios, la familia de Dios en la tierra, el cuerpo de Cristo en la tierra. La tenemos, no digo ustedes, ¿no? Quizás otro hermano, en poco la iglesia. Acá Pablo pone en claro la importancia de la iglesia. Si estamos en la iglesia, pertenecemos a la iglesia local, nos congregamos, estamos en comunión con los hermanos, estamos en el reino de Cristo. Y la iglesia tiene la autoridad de expulsar a alguien que no se quiere arrepentir, que quiere permanecer en el pecado. Y esa persona ya no pertenece o no está dentro del reino de Cristo. Entonces por eso usa la expresión que se ha entregado a Satanás para la destrucción de su carne. O sea, Satanás va a afligir a esa persona y es por eso que algunos se enfermaron, dice en 1 Corintios capítulo 11, y otros hasta murieron. ¡Qué malo! Pero a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Lo que vemos como malo, según nuestra mente y nuestra sabiduría humana, Dios no lo ve como malo, lo ve como un acto de amor. La disciplina y aún la expulsión, excomulgarlo al pecador, para que Satanás trate con él, todo dentro de la soberanía de Dios, para que sea destruida ese pecado de la carne, o ese deleite que siente en la carne, si es un verdadero hijo de Dios, y vuelva arrepentido, si es voluntad de Dios, o a veces puede morir arrepentido, pero que su espíritu no se pierda. Es amor. No sé si usted no ve el amor, yo sí lo veo. Gracias a la hermana que dijo amén. Expulsar a una persona de la iglesia debería ser el último recurso en la acción disciplinaria. Es la última instancia. No debe ser aplicada como un acto de venganza, sino con amor. No como un policía que lleva a alguien preso, sino como un padre que disciplina a sus hijos para corregirlo y restaurarlo. La iglesia tiene la responsabilidad de ayudar al ofensor, a no herirlo,
motivando que se arrepienta de sus pecados y regrese a la comunión de la iglesia. Cuando dice destrucción de la carne, esto se refiere a un escarmiento, esto dice MacArthur, un escarmiento divino de pecado que pueda traer como resultado a veces enfermedad y hasta muerte. Pero que su espíritu sea salvo, eso es lo importante. No sé si usted se dio cuenta, pero estamos viendo que la importancia de la santidad. El Señor Jesús dijo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyeres, has ganado a tu hermano, mas si no te oyeres, toma aún contigo a 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no la oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenedlo por gentil y publicano. Ya no son mi hermano. Son instancias a seguir. La iglesia tiene esa autoridad de atar y desatar. Cuando muchos lo entendieron mal, es la autoridad de la iglesia. La disciplina no está separada del amor. Nosotros, cuando pensamos con nuestra mente y nuestra sabiduría humana, pensamos que la disciplina está separada, está desligada del amor. Y la disciplina Dios la asocia con el amor. Sabemos que la sabiduría del mundo argumenta, disciplina es igual a quitar la libertad de expresión. Si disciplinas a tu hijo, le estás frustrando. No le estás dejando que se exprese. Eso dice el mundo. La sabiduría que es insensatez para con Dios. Amonestar, eso es falta de amor, falta de tolerancia. Eso dice el mundo. La sabiduría de Dios, ¿sabe lo que dice, hermanos? Porque el que el Señor ama, disciplina. Ah, sí lo conoce. Y azota a todo el que recibe por hijo. Sí lo conocíamos. Yo siempre digo algo, para mí predicar no es un trabajo, un deleite. Predicar en realidad no me cuesta, sí le dedico tiempo, pero no me cuesta. ¿Saben lo que cuesta más? Poner por obra esto. Conocer la palabra, los demonios saben, son los mejores teólogos. Alguien dijo, pero ellos no pueden obedecer. Nosotros conocemos, yo conozco la Escritura. Mucho, poco conozco. Predicar, puedo hacerlo medianamente bien, con la gracia de Dios, por la capacidad que Dios me ha dado, pero yo no le pido ayuda tanto a Dios para predicar, sino le pido ayuda a Dios para poner por obra esta palabra. Toda su palabra. Porque de eso se trata, dijo Jesús en Mateo 7, al final del Sermón del Monte. El que oye mi enseñanza y no la pone en práctica, es necio. No quiero ser necio. No seamos necios. Entonces Dios asocia la disciplina con amor. Voy a volver a leer, porque el Señor, el que ama, disciplina y azota, dice Hebreos 12:6, azota al que recibe por hijo. El Señor disciplina a sus hijos porque los ama. Y la iglesia de Corinto no estaba amando a ese hermano. El Señor, tomo aire para continuar. Y la iglesia, el Señor disciplina a sus hijos porque los ama. Y la iglesia y el pastor, estoy haciendo como un voto delante de ustedes, disciplinaremos a nuestros hermanos, primero por amor al Señor, si verdaderamente lo amamos al Señor, y por amor al hermano también. Yo debo procurar disciplinarlo a usted, primero por amor al Señor, y segundo por amor a usted. Es necesaria la disciplina. Quiero refrescar lo que dije anteriormente. El apóstol Pablo puso más énfasis en la disciplina que debía ejecutar la iglesia antes que el pecado cometido por aquel incestuoso. No es que lo dejó de lado, sino que puso más énfasis la disciplina de la iglesia. Y eso nos lleva a otro punto. La disciplina por amor es por amor al ofensor y por amor a la congregación. En el versículo 6
El apóstol Pablo le dice, no es buena vuestra jactancia. Otra vez está apelando al orgullo, está exhortando al orgullo, mejor dicho, no apelando, sino exhortando, llamando la atención, amonestando ese orgullo. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La iglesia de Corinto carecía del sentido de la responsabilidad de cuidar a la grey, a los hermanos. La iglesia corintia no tenía el sentido de la responsabilidad de cuidar al cuerpo de Cristo. Créame que me estoy predicando a mí ahora, pero también le estoy predicando a usted. Dice Pablo, no es buena vuestra jactancia. Está mal que ustedes se jacten de ser liberales, que se crean con la mente abierta, que no son religiosos como los demás. Eso está mal, está condenado por la palabra de Dios. Está mal de permitir al pecador obstinado en no arrepentirse. Ustedes no saben que un poco de levadura leuda toda la masa. Hay un dicho popular que dice que una manzana podrida pudre. Bien, hermano, también conocemos ese dicho popular. Cuando vas a la feria donde venden frutas y verduras, vean cómo sacan y hay un tacho de basura, tira todo lo podrido, va a hacer que se pudra todo. Y lo hace por amor a los que están sanos. Pablo llama la atención justamente eso a la iglesia. A veces lo que pasa es nosotros que quiero hacer una reflexión y llevarlo a una reflexión a ustedes. A veces el pastor tiene un complejo, el mismo complejo que tienen los padres. Tenemos miedo que los hijos no nos amen o nos amen menos. Y como no relacionamos la disciplina con el amor, pensamos si le disciplinamos, nos van a amar menos. Y Dios piensa totalmente diferente al mundo. Dios relaciona directamente el amor con la disciplina con el amor. Disciplina con amor. Cuando tenga que disciplinarlo, usted no vea que me le caí mal, sino vea que le estoy amando. Quiero que usted comparta, sea participante de esa santidad de Cristo. Una acción disciplinaria o corregida una acción no disciplinada, digo bien, o no corregida, puede arrastrar a muchos débiles al pecado también. Es como ese monstruo horrible que después tanto verlo ya no acostumbramos, nos amigamos y después ya lo abrazamos. Me pasó en un tiempo a mí, en mi pastorado, en mi ministerio. Comencé a correr un poquito cada vez la línea de santidad. Cuando me di cuenta, ya no había tanta diferencia entre un incrédulo y yo. ¿Sabe cuál era mi oración delante del Señor? Señor, ¿cuándo me vas a quebrar? Señor, ¿cuándo me vas a quebrar? ¿Quiere le diga cómo continúa el relato? El Señor me quebró. Fue muy, pero muy, muy doloroso. Muy doloroso. Es por eso que yo no quiero que usted sea quebrado de esa manera, sino que sea quebrantado por la palabra de Dios. Nosotros, si somos papá y tenemos, ahora quiero aplicarlo a la familia. Si yo estoy en pecado, voy a ponerme en primera persona para no herir susceptibilidades. Si yo estoy en pecado como papá, yo no puedo esperar algo diferente de mis hijos. Eso me quita autoridad para corregir. Yo tengo que vivir en santidad. Tengo que ser un ejemplo de santidad. Un ejemplo de hijo de Dios en mi casa. A veces nosotros nos sorprendemos, ¿no? Como papá, ¿por qué hiciste eso, hijo? A veces Dios refleja nuestro pecado en nuestros hijos.
y nos vemos a través de ellos. Eso pasaba con los corintios. Eran permisivos al pecado, no disciplinaban el pecado. Llega el versículo 7, dice Pablo, quiero leer para llegar a un versículo y terminar. Desháganse de la vieja levadura, aquí estoy leyendo en otra versión, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada, sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros, dice el versículo 7. Por tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Dice en el versículo 9, cuando les escribí anteriormente hay una carta que no se encuentra, que ya le había amonestado al respecto. Cuando escribí anteriormente les dije que no se relacionaran con la persona que se entregan al pecado sexual. Versículo 10, y aquí quiero llegar, y acá me detengo. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o a los avaros, o a los estafadores que rinden cultos a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar la gente como esa, o sea, tendríamos que irnos a otro planeta. Si no me refería, dice el versículo 11, que no se relacionen con ninguno que afirman ser creyentes y aún así se entregan al pecado sexual, o es avaro, o rinde cultos a ídolos, insulta o es borracho o estafador, ni siquiera coman con esa gente. Pablo acá le deja algo muy bien en claro, porque a veces nosotros ya pecamos de misericordioso, nos hacemos hiper misericordioso, más bueno que Dios. Yo no les digo que no se junte, porque dicen, no, pero Jesús se juntaba con los pecadores. Yo no les digo que no se junte con los pecadores de este mundo, porque tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Si no, les digo con aquellos que dicen ser cristianos, aparentan ser cristianos y no lo son. Estos son los burladores que habla Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, que no se ha sentado a comer con un burlador. ¿De quién se burlaron? ¿Hacían broma? No, se burlaron de la palabra de Dios. Se burlaron de Cristo, tuvieron por inmunda la sangre de Cristo. Dice Pablo, no se junten con ellos, apártense de ellos. Para pensar. No es mi deber juzgar a los demás, a los de afuera, pero sí es mi responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia. Nosotros, al mundo, esto dice también en 1 Corintios 11 cuando habla de la cena del Señor, al mundo lo va a juzgar el Señor, pero a la iglesia nosotros tenemos que cuidarnos para mantener la santidad. Nosotros tenemos que procurar vivir en esa santidad, ser la iglesia pura, santa y sin mancha. Cuando excomulgaron al pecador, o llamaba a Pablo que lo excomulguen, no solamente significaba que ya no se junten con él ni le hablen. No tenía un valor social, dice uno de los comentaristas que leí. Sino tiene la idea de que ellos entiendan que lo que la iglesia ate en la tierra será atado en los cielos. Decía Charles Spurgeon, todo obrero sabe cuán necesario le es conservar su herramienta en buen estado, porque si los instrumentos se embotasen o no se amolasen, tendrían que emplear más fuerza. Si un hacha está sin filo, el que va a cortar un árbol tiene que ejercer más fuerza y menos resultados. ¿A qué se refería? Yo puedo ser un predicador que conozco toda la Biblia, conozco toda la teología, pero si no vivo en santidad, no voy a ser tan efectivo. Usted es un hijo de Dios que tiene todas las promesas de bendición de Dios, que tiene toda la bendición total en lugares celestiales en Cristo Jesús, pero si no vive en santidad, no va a ser efectivo en nada lo que haga. Vuelvo al Salmo 1 otra vez cuando decía el salmista, bienaventurado el varón
que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, dice, que son como el tamo que arrebata el viento. La santidad, pensamos que es aparentar. La santidad nos lleva a manifestar lo que realmente somos, hijos de Dios. Dios no va a recompensar la falta de santidad en el creyente. La hipocresía ha entrado y se ha naturalizado dentro del cristianismo, que con nuestros labios públicamente decimos que somos de Cristo. Soy cristiano, creo en Cristo, creo en Dios. Le pertenecemos a Él, pero en los secretos nos rendimos al pecado, en los secretos nos rendimos al pecado y nos entregamos a los brazos de Satanás. Públicamente decimos que amamos al Señor, pero en los secretos amamos el pecado. Miguel Núñez dice, cuando pecamos nos convertimos en idólatras, porque satisfacemos a un Dios, al Dios con minúscula, al Dios ego, a los placeres de la carne. La carne quiere pecar, y cuando peco le estoy amando al ego y no le estoy amando a Dios. Somos cristianos en público y mundanos o incrédulos en lo privado. Y me acordaba cuando estaba escribiendo esto del profeta Jeremías, dice, y le hace una pregunta, ¿no? Dios por medio del profeta Jeremías, ¿soy yo un Dios de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos? ¿Podrá alguno esconderse en escondite de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. ¿De dónde nosotros hemos pensado? ¿En qué momento hemos perdido la cordura? Que en lo secreto Dios no me ve y que es lo que importa es lo que la gente vea en público. Cuando pensamos esto, estamos siendo idólatras, estamos siendo paganos. Pero después queremos que Dios nos dé todo lo que pedimos. Dice el proverbio, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará. ¿Sabe que la saben también? Sabemos, ese es el problema, sabemos mucho, pero aplicamos poco. Aplicamos poco. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, prosperará. El que encubre su pecado no prosperará. No, pero yo no soy del Evangelio de la Prosperidad, pastor, discúlpeme. La Biblia dice. Y la palabra prosperar significa éxito, lograr, pasar, prosperar. Lo que decía Spurgeon al comienzo de la reflexión. Una herramienta sin filo, sin amolar. No somos eficaces en lo que hacemos. ¿Por qué será? ¿Por qué será que no me va bien? ¿Será voluntad de Dios? Bueno, será un trato. Ven. Todo es voluntad de Dios. Voluntad perfecta, voluntad permisiva. ¿Será que Dios es su voluntad que yo viva así o será su voluntad que yo viva en santidad? Esta es la voluntad preceptiva de Dios también que le dejamos de lado. Me hace acordar la historia de Josué cuando Josué le dijo al pueblo, santifíquense todos porque mañana vamos a la guerra. Pero no son muchos los enemigos, así que vamos un tercio del ejército, porque lo vamos a vencer fácilmente. Fueron derrotados. Y dice que salieron avergonzados porque los enemigos los correteaban, salieron corriendo. Y Josué fue a Dios, le dijo, Señor, ¿qué pasa? ¿Me has abandonado? Y Dios le ha dicho, saca al anatema que hay en medio del pueblo. Había uno que había cometido pecado, había robado, había escondido debajo de la carpa, no me vio nadie, pero el Señor lo estaba viendo. El pecado oculto nos quita eficacia, victoria, prosperidad bien entendida.
Dice, una vez escuché una historia, un joven se acercó al pastor y le dijo, el joven, pastor, todavía sigo pecando con la pornografía. Y el pastor le preguntó, ¿sos creyente? Sí, pastor, soy creyente. Sí, pero todavía, pastor, sigo pecando, tengo la debilidad de la pornografía. Le dijo pornografía por un pecado de perversión sexual, ¿no? Entonces el pastor le dijo, escúchame lo que te voy a decir, te voy a contar una historia. En la Segunda Guerra Mundial, un aviador salió de su base a fin de atacar un determinado sitio. Ya lejos, en las alturas, notó que una rata estaba comiendo, roía las cuerdas del paracaídas. Dice, el aviador, en vez de regresar a tierra, conocedor de las ratas, sabía que no resisten las alturas, las mayores alturas. Entonces hizo, con su avión, ascendió hasta que la rata murió por consecuencia de la elevación. El pastor le dijo al joven, así pasa con nosotros, amigo mío. Si las ratas de ese hábito pecaminoso están cortando los hilos de tu comunión con Dios, eso implica que estás volando muy bajo, tan bajo que es un ambiente propicio para las actividades pecaminosas. El consejo que te doy, le dijo el pastor al joven, es que permanezca más tiempo en las alturas. Así esos pecados, esos hábitos pecaminosos van a morir como la rata. Cuando estamos lidiando con un pecado, con un hábito pecaminoso, es que no estamos cerca del que es 3 veces santo. El apóstol Pedro, ya para terminar, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No en alguna, no los domingos, en todas. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Fuiste redimido, fuiste comprado de la esclavitud del pecado, fuiste sacado del reino de las tinieblas, donde eras esclavo del pecado. La redención es comprado, pagado un precio, no con oro y plata, no, con algo de muchísimo valor, con la sangre del Hijo de Dios. Por eso, esa es la causa que tengo que vivir en santidad. No para ser próspero, eso es consecuencia, eso es añadidura. Porque Él nos llamó, nos sacó del pecado, entregando a su Hijo. Cristo entregó su vida, derramó su sangre para comprarnos a nosotros, hermanos. Por eso decía que hay una gran contradicción, decir, no, yo estoy pecando por amor. Si un día me ven a mí con otra mujer, le digo, no, le pasa que estoy enamorado de ella, ya no la amo a mi esposa. Y es por amor, así que si es por amor, Dios me va a perdonar. Es una blasfemia que Dios me parta en 10.000 pedazos con un rayo, si llego a decir algún día como algo parecido a eso. Pero así decían los corintios. La terrible tragedia de la iglesia, que dijo otro teólogo puritano, la terrible tragedia es que la iglesia hoy busca la felicidad y no la santidad. El hedonismo se metió en la iglesia, esa corriente filosófica, el hedonismo, donde se busca la felicidad en primer lugar. ¿Por qué viene la iglesia? Bueno, para que Dios me prospere, ser feliz. Para ser santo. Dios me sacó del mundo para que yo sea santo como Cristo, que es santo, porque Él dio su vida por mí. Ese es el propósito. La iglesia tiene como propósito glorificar a Cristo siempre.
La semana pasada yo me acuerdo que cerré el mensaje cuando decían los corintios, lo que si le faltaba algo a esa iglesia era santidad, no tenían santidad. Es por eso que andaban distraídos en otras cuestiones. Una iglesia que no tiene santidad no glorifica a Cristo. Una iglesia sin santidad es una iglesia débil, una iglesia enferma, una iglesia ciega, una iglesia infeliz. Una iglesia sin santidad. Una iglesia sin santidad no busca la gloria de Cristo, sino busca la suya propia. Vamos a crecer para que seamos los más conocidos en Salta. Es una iglesia sin santidad. La iglesia santa es fuerte, la iglesia santa es saludable, la iglesia santa es feliz, porque tiene como objetivo principal glorificar a Jesucristo. Sin santidad es imposible la felicidad. El propósito nuestro es glorificar a Cristo. Oramos al Señor. Padre Santo, Padre Celestial, te pedimos perdón. Te pedimos misericordia, Señor. Te pedimos de tu gracia para que podamos vivir lo que sabemos, poner en práctica tu palabra. Misericordia.